En este vídeo continuamos con el proyecto favorito, el Toyota Soarer con 1JZ, y vamos a desmontar por completo todo el salpicadero, donde nos encontraremos con algunas modificaciones que hizo el anterior propietario del coche. En este vídeo dejaremos el coche en el chasis, desmontaremos por completo tanto interior como el vano motor. Vamos a empezar por esta zona, y es que este coche llevaba un sistema de alarma de hace 30 años. ¿Queréis saber cómo funcionaban los sistemas de alarma de hace 30 años? Vamos a verlo. Y es que la verdad, aún tengo que investigar cómo funciona, pero bueno, aquí tenemos un pulsador, que esto estaba puesto en una tapita que iba aquí. Luego tenemos aquí un interruptor, y luego por otra parte teníamos puesto un LED aquí. Todo bastante raro. Vamos a cortar bridas con mucho cuidado, sin cortar ningún cable, y vamos a ver si sacamos la centralita de la alarma. Y es que por aquí tenemos la centralita que van todas sus masas a este tornillo que va aquí. Se pone rebelde, cuesta de sacar. Ya tenemos la masa fuera. Y aquí tenemos la susodicha. Y es que quitando esta centralita, no sé si la voy a estar quitando porque da una ventaja, que tiene cierre centralizado. Y eso la verdad que me mola bastante. Así que al menos voy a ver cómo funciona. Y si veo que se complica bastante la cosa porque están muy liados los cables, cojo y la quito. Hay que cortar por lo sano para evitar problemas. Bueno, después de haber estado analizando un poquito la situación, funciona de la manera siguiente. Lo que mola tocar un coche así de viejo, del 94, es que todo es súper simple. Los coches de hoy en día modernos, con el CAN bus y todas esta historia, se complica la cosa. Pero esto funciona de una manera súper simple. Tenemos cable azul y cable verde. El verde va a un positivo y el azul de la centralita del mando va a este de color verde. ¿Y qué es lo que hace ese cable? Cuando le damos al mandito, lo recibe la señal de esto y le manda una señal positiva, como si fuera el interruptor de puerta abierta o puerta cerrada. Y esto hace que se active automáticamente el cierre centralizado. Vamos, súper simple. Y es tan simple que me lo voy a cargar. Como ya digo, cuanto más simplificado el cableado del coche, menos problemas. Esta gente hacía bien las cosas, hasta estañaban los cables. ¿Y dónde irán estos cables? Vaya tela, ¿esto qué es? Qué raro, parece un micro, aunque también podría ser un altavoz. Nada, eso fuera. Si aquí lleva otro. Esto ya sé lo que es. Esto es un pequeño sensor de movimiento. Este otro cable que sale de la centralita, ¿a dónde irá? Va a la parte trasera, vamos a ver. Está empalmado a esta luz de aquí. No sé qué tiene que ver. Yo pensaba que iba a la bomba de gasolina, digo, eso es lo que corta el tema de la bomba de la gasolina, pero no, parece que no. Vale, ya entiendo el concepto. Este cable está puesto aquí por si acaso alguien abre el maletero estando la alarma activada y salte la alarma. Ahora todo tiene sentido. Y aquí ya encontramos la faena hecha. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Este conector debe ser el que le da contacto al motor de arranque y aquí está cortado, como vemos. Este cable iba a este otro cable y lo que hacen es pasar por la centralita. Entonces ahora hay que cortar, desoldar todo esto y dejarlo bien y luego vuelta a soldar este con este. Cuando ya lo tenga hecho volvemos. Todo esto ya lo tengo fuera, falta soldar los cables que estaban cortados. He estado quitando también la luz de antiniebla, que eso no lo vamos a estar utilizando. Y ahora para dejar el vano motor más libre, pues eso, tenemos que quitar el altavoz de la alarma. Nuevo día y he pasado ya al vano motor y estoy desmontando estos plásticos que van debajo del parabrisas y aquí me he encontrado cosas de nuestra amiguita la rata. Aquí la rata se lo pasó bien, qué asco. Hay cáscaras de caracoles, que era lo que comía y vamos. Aún siguen quedando restitos de la rata. Madre mía, no sé cuándo nos vamos a deshacer de todo esto. Bueno, por aquí también tiene roído cables, que eso habrá que abrir ahora ahí y sanear porque esto es del motor del Limpia. Menos mal que estos de aquí, bueno, sí que los tocó porque esto me tocó rehacerlo, que fue de las primeras cosas que hice en el vídeo del cableado. Pero como vemos, aquí justo en el motor hay cables pelados, por lo tanto seguramente que me toque coger un motor de limpia parabrisas. Tengo aquí a mi amiga la Karcher y eso lo va a quitar todo la Karcher, porque madre mía, he tenido una pequeña arcada antes de grabar. Bueno, y esto ya tiene otra pinta, ya está bastante más limpio. Le he sacado el motor del Limpia, toda esta parte de aquí dentro también la voy a estar pintando del mismo color del vano. Y es que hasta aquí se ven de las uñas de la rata, vamos, ha hecho ahí marca en la carrocería. Ahí voy a tener que lijar. Bueno, tengo que lijar todo. Y ahora ya me cuadra en el vídeo donde estuve desmontando todo por completo, el que en esta parte hubiera un nido bastante interesante. Y eso es porque entraba por aquí, subía por aquí y aquí tenía su cama. Bueno, la tenía ahí, la tenía dentro del motor, o sea, la tenía en todos los lados. Incluso por esa parte entró dentro del coche, que yo pensaba que no, pero sí. Ahí se ve todo roído, con hojas y mierda de rata y todo esto lo voy a estar sacando, ya que el coche
aunque lo haya limpiado y todo eso, sigue oliendo y es por eso que está ahí. Ahora tiene lógica el que siga oliendo mal el coche. Y por otra parte, el motor del limpia, como he dicho, iba a estar necesitando uno nuevo, pero bueno, esto se ve bastante fácil. ¿Cuáles son los cables que están roídos? Y voy a intentar repararlo. Como son 2 cables solamente los que están afectados, no creo que me cueste mucho. Y bueno, esto lo estoy grabando en un fin de semana, pero es que como veis, en un fin de semana es que no da tiempo a mucho. Ahora mismo tengo que esperar a que seque el coche y entonces eso, no puedo estar trabajando en él. Por lo que veis, no es cuestión de que grabo una semana y os puedo traer vídeo, pero bueno, o sea, aún así estoy trabajando en paralelo en varias cosas y así os puedo traer vídeo con mayor regularidad. Entonces tened en cuenta eso. Y después de un montón de semanas ya estamos de vuelta para trabajar en el Soares. Como veis, por aquí ya está listo el tema de los cables. Al final tuve que alargar un poquito el cable porque se había cortado de más, pero bueno, retráctil y tal, y esto ya está listo. Ya está la alarma quitada y todo saneado. Ahora, por esta parte tengo que quitar suspensiones, servofreno, porque con el tema del servofreno vamos a estar quitándolo, anulándolo y montando una cosa que la verdad que mola mucho. Y todas las líneas de freno las vamos a estar haciendo nuevas. Tema de aire acondicionado y todo esto fuera. Así que nos quedan unas cuantas horas de luz, así que vamos a ponernos a ello. Nuevo día y ha estado pasando un montón de cosas con el Toyota Soares. He estado trabajando muchísimos días, esto ya está mucho más avanzado, las aletas están fuera, el cableado ya está totalmente descubierto, estuve quitando líneas de aire acondicionado y vamos, esto ya va cogiendo forma. Tengo por un lado todo el cableado motor, que este cableado lo vamos a estar sacando y lo voy a estar poniendo a la venta, porque voy a estar haciendo el cableado totalmente nuevo. Y después por otro lado tenemos el cableado de luces que va con una fusilera y este pues sí que lo voy a estar manteniendo, lo voy a estar encintando bien. Estoy solucionando problemas que había en el cableado, pero la verdad que está bastante bien, nada rígido y todo bastante bien. Eso sí, está sucio. Y luego por otro lado en el interior le estoy ya metiendo caña porque esto es súper necesario para el tema de sacar el cableado bien. Y es que el interior lo tengo lleno de piezas porque estoy sacando el salpicadero. Y es que al estar sacando el salpicadero me estoy encontrando una serie de modificaciones que se hicieron tanto en Japón como en Reino Unido y la verdad que son muy curiosas. Eso sí, las estoy revirtiendo. Una modificación curiosa que se hizo en Reino Unido es este aparatito que está aquí, y es para los kilómetros por hora que había en el cuadro los convirtiera en millas. Curioso este módulo, ¿eh? Y también nos hemos encontrado restos de nuestra amiga la ratita. Tenía aquí su casa. Por eso está siendo conveniente sacar todo el salpicadero para una, dejarlo limpio, y dos, sanear, quitar todos los cables que no vamos a estar utilizando, también la caja de aire acondicionado que la tenemos por aquí y ocupa un montón y pesa un montón, y luego también aprovechamos ya para ir metiendo piezas nuevas. Por ejemplo, ya tengo puesta la piña, que como ya sabéis es de nuestros amigos de W, que me hicieron este volante personalizado. Es una tremenda pasada. Esto aquí, madre mía, cómo va a quedar. Si queréis adquirir un volante de este tipo personalizado, dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo un código de descuento. A mí la verdad que es que me encanta la personalización que tiene estos volantes. Un 10 W. Y dadas las actualizaciones voy a seguir quitando el salpicadero y después volvemos. Bueno, pues ya tenemos desmontado el salpicadero. Nos encontramos que la ratita ha estado por el motor del aire acondicionado, pero bien, es bestial lo que hay ahí. Y luego pues como hemos visto antes, por aquí también estuvo. Ahora voy a sacar todo esto que pesa un montón y vamos a estar ahorrando peso, y peso es potencia. Aunque creo que de potencia con el 1JZ vamos a ir sobrados y más forjado. Bueno, y después de unas cuantas horitas no solamente hemos desmontado el salpicadero, porque hemos desmontado medio coche. Impresiona, ¿verdad? El coche se ha quedado en los huesos. Bueno, y aquí están todas las piececitas que hemos ido sacando del puzzle, y ahí está el nidito de la rata. Esto de aquí lo voy a estar pintando y después esto ya está todo mucho más limpio. Ahora lo que voy a estar haciendo es sacando los conectores para sacar toda la fusilera, que eso es este ramal de aquí, y con eso mi intención es poner la fusilera aquí, porque va a quedar todo muchísimo más limpio. Pero vamos, ahora podemos trabajar, pero bien aquí. He sacado también la moqueta para poder limpiarla bien, y una vez que esté todo hecho ya cojo y la pongo. Hay que trabajar de manera eficiente. Después de un largo trabajo fuera de cámaras, esto ha quedado tal que así. Ya tengo el vano motor totalmente despejado. He quitado la bomba de freno, también he quitado el cardán, he quitado también las líneas de freno que van también con las de gasolina. Bueno, están abajo porque faltan quitarlas de la parte de atrás, pero al menos esto lo puedo pintar. Y luego también he estado quitando todo el cableado que estaba por aquí, y eso ahora mismo está aquí dentro. Tengo aquí un jaleo de cables que no veas, porque quiero posicionar la fusilera aquí en esta parte, en la parte donde iba el motor de aire acondicionado, que eso no lo vamos a estar utilizando. Ahora todo esto está totalmente limpio
limpio y despejado, vamos, no queda nada. Se podría decir que este coche ahora es como un chasis de desguace, porque más o menos están casi en el mismo estado. Pero todo esto es por una buena causa, para que este coche quede lo mejor posible. Me hubiera gustado enseñar todo esto montado en este vídeo, pero es que se está haciendo muy largo y además esto lo tengo que pensar muy bien. Sé que el tema de poner la fusilera dentro del coche, esto se hace en los Supra MK4, y si alguno de los que está viendo este vídeo ha hecho este trabajo anteriormente, que me lo deja aquí en los comentarios cómo lo ha hecho él, porque la verdad que me ayudaría muchísimo. Porque según veo no me llegaría el cableado hacia el alumbrado, y eso es lo principal que quiero conservar. Entonces me tocaría alargar cables. Es una opción, pero me gustaría hacerlo de otra manera. Todo este cableado es cableado de alumbrado, o sea, de motor lo hemos sacado totalmente. El de motor lo voy a estar haciendo desde cero con la Link, que va a ir también posicionado ahí. Así que todo esto se puede simplificar muchísimo, porque todo esto, por ejemplo, son conectores de relés que utilizaba el cableado de motor y iba enlazado aquí a la fusilera, pero esto, por ejemplo, lo podemos anular. Eso sí, no tengo ni idea por dónde empezar. O sea, yo me dedico a todo esto de los cables y esto se me está haciendo un poco tedioso. Tedioso porque quizás otra opción sería poner una fusilera pequeña y mantener el alumbrado con esa fusilera. Si alguno de los que está viendo este vídeo ha tenido este problema, que me deje aquí el comentario cómo lo ha solucionado. Si queréis saber lo que se viene en el próximo vídeo, mirad. En el próximo capítulo restauraremos algunas de las piezas oxidadas del Toyota Soarer. En ese vídeo aprenderemos cómo quitar óxido de una manera muy rápida y que no vuelva a aparecer. Si no te quieres perder ese capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.